chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues aquí ya entramos en diciembre, ya estamos en la recta final del 2020. Y bueno, durante todo el mes de diciembre estaremos hablando de nuestro querido Señor Jesucristo. La semana pasada Olga nos hablaba del nacimiento y hoy yo les hablaré acerca de la vida de Jesús aquí en la tierra. Y me siento muy contenta de poder verlas y te pido que podamos orar y podamos poner este tiempo en manos del Señor. ¿Te parece? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, oh Dios, porque a pesar de todas las circunstancias, tú nos permites seguir estudiando tu palabra, tú nos permites seguir conociendo, Señor, de ella. Y durante todo este mes estaremos abordando el tema de la vida de tu Hijo Jesús, donde aprenderemos tantas cosas, Señor, que serán de mucha bendición para nosotros. Gracias, oh Dios, porque estas verdades afianzarán nuestra fe en ti y aprenderemos, oh Dios, por qué nuestra salvación es tan importante, por qué nuestra salvación solo viene por creer en ti. Gracias por haberte despojado de ser quien era Jesús y haber venido a la tierra para vivir como hombre y para morir como un hombre para perdón de nuestros pecados. Muchísimas gracias, mi querido Jesús. En este día pido tu bendición para este estudio y para cada una de mis hermanas que estamos estudiando juntas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Quién es Jesús? Estaremos hablando acerca de quién era este hombre, de cómo fue su vida. Y yo creo que muy poca gente tuviera problemas para aceptar que Jesús existió en la tierra de Israel y caminó como un judío más hace más de 2000 años. Yo creo que no hay mucho problema con eso. Yo creo que el debate o las diferencias empiezan cuando se analiza la identidad completa de Jesús. De hecho, la mayoría de las religiones principales que existen en el mundo enseñan que Jesús fue un profeta, que Jesús fue un maestro, que fue un hombre devoto, etc. Pero, ¿realmente quién fue este Jesús? ¿Quién dice la historia y quién dice la Biblia que fue este Jesús? No hay duda que Jesús tiene el nombre más reconocido a través del mundo. De hecho, la historia se dividió en antes de Cristo y después de Cristo por causa de Jesús, por causa de su nacimiento. Y debido a eso y la influencia que Jesús ha tenido en el mundo, es que la tercera parte de personas que habitan en este globo terráqueo se dicen ser cristianas. Y no es cualquier cantidad, es más o menos 2.500 millones de personas. Y las otras 2/3 partes pues practican otras religiones y filosofías como el judaísmo, el islam o religiones orientales. Incluso hasta el ateísmo, ¿no? La Biblia y los historiadores nos enseñan que Jesús vivía con sus padres en el norte de Nazaret y que allí él creció como cualquier otro judío. De hecho, se le conoce como Jesús de Nazaret debido a que él se crió y creció en esa ciudad donde su papá José era carpintero y que lo más seguro le enseñó su oficio a muy temprana edad. Digo su papá, aunque Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, José era el esposo de María, por lo tanto era el padre biológico aquí en la tierra de Jesucristo. ¿Qué más sabemos de Jesús? Bueno, resulta que él practicó la religión judía.
Él estaba completamente inmerso en su cultura. Él estudiaba como cualquier judío la ley, memorizaba la escritura y iba a la sinagoga. En fin, él tenía una vida común y corriente. Y también no conocemos mucho acerca de qué sucedió de su niñez a la juventud. Realmente los evangelios nos empiezan a hablar de él alrededor cuando él tenía unos 30 años aproximadamente, que fue cuando él inició su ministerio público. Y ese ministerio que fue tan trascendente y que ha marcado la vida de tantas y miles de personas, ¿con quién lo hizo? Bueno, él escogió a 12 hombres. ¿Dónde lo hizo? Lo hicieron a las afueras de Capernaum. Ellos establecieron esta ciudad como su base para ejercer su ministerio. ¿Qué lugar era Capernaum? Bueno, era un lugar que estaba ubicado en la costa del mar de Galilea. Era un pueblo pesquero y era un lugar donde había mucho comercio debido que estaba ubicado precisamente en la costa. Y él hacía muchas incursiones con sus vecinos gentiles y los samaritanos. Y hacía cantidad de viajes entre Jerusalén y Galilea. Así era la vida de nuestro Señor Jesús. Él ejerció su ministerio en una zona geográfica realmente pequeña, porque la distancia que hay de Jerusalén a Galilea, que eran las áreas donde él se movía, eran más o menos 140 y tantos kilómetros, que quizás en carro pues te los avientas en 1 hora, hora y media, pero caminando seguramente a él le tomaba días hacerlo, ¿no? Bueno, te decía que él creció como cualquier judío y por lo tanto él enseñaba, pero sus enseñanzas eran inusuales, como también su metodología. La verdad, su forma de enseñar molestó y sorprendió a muchos. Su mensaje era revolucionario para ese tiempo, porque él no vino con un fusil, él no vino a hacer la guerra, él vino a enseñar, a obedecer, a enseñar la humildad. Y eso, aunado a los milagros, a las curaciones milagrosas, eso le generó un gran número de seguidores, pero también le generó muchos problemas, porque él usó palabras duras para los líderes de su propia religión. Jesús se pronunció con ciertos líderes religiosos y se refirió a ellos como hipócritas. ¿A quiénes le llamaba hipócritas? A los funcionarios corruptos, a los fariseos que enseñaban la ley. ¿Por qué razón? Porque estaban enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, torcían la palabra y enseñaban mandamientos de hombres. Leamos allí en Mateo 15 los versículos 5 y 6. Veamos qué nos dice. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces, fíjense, anulan la palabra de Dios por el bien
de su propia tradición. Vamos a leer hasta el versículo 9. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios. Es importante recordar que Jesús condenó la conducta de esas personas. No lo hizo en contra de la ley o del judaísmo de esa época. Si lees Mateo 23, te darás cuenta que como Él les dice a las personas a quienes enseñaban que obedecieran lo que los fariseos les mandaban, pero que no vivieran como ellos. ¿Por qué? Debido a su conducta, ya lo vimos, torcían la palabra. Sin embargo, él tenía una apreciación muy diferente hacia otro grupo de personas. Él se refería a estas personas devotas y que vivían su fe de una manera honestamente muy diferente. Te invito a que leamos ahí Lucas 21, del 1 al 4, para que veamos cómo se refería a estas personas. Mientras Jesús estaba en el templo, observó que los ricos depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Y si tú estás leyendo en la versión Reina Valera, dice que ella dio todo el sustento que tenía. Entonces, esta viuda dio una ofrenda pequeña, pero Dios, o sea, Jesús, no vio la cantidad que ella dio. Vio su actitud de corazón, que era muy diferente a lo que los fariseos estaban haciendo, ¿recuerdan? Entonces, para conocer más acerca de su popularidad, dice que entre el pueblo, o sea, su popularidad creció muy rápidamente entre ¿quiénes? Entre los del pueblo, dando como resultado que los líderes, ¿qué creen? De manera natural y lógica, se pusieron celosos, porque él jalaba multitudes. Ellos estaban celosos y resentían grandemente su éxito. De hecho, muchos de esos líderes encontraban ofensivas sus enseñanzas y sintieron que su religión y sus tradiciones estaban siendo amenazadas de una manera impresionante. Y por esa razón, junto con los gobernantes que estaban en el poder en ese momento, que eran los romanos, tramaron cómo matarlo. El impacto que tuvo Jesús va mucho más allá de ser un hombre. Jesús era y es precisamente lo que la Biblia dice que Él es. Era Dios hecho hombre. Solo Dios, que creó el mundo y controla el curso de la historia, pudo impactar al mundo de una manera tan drástica. Ese fue el verdadero Jesús. Ya hemos visto acerca de la identidad de Jesús. Ahora veamos por qué la humanidad de Jesús es importante. Jesús era completamente hombre y era completamente Dios. Pero es una verdad que es difícil de comprender. Y no solo para nosotros. Es una verdad meramente bíblica.
Pero aún para la iglesia del primer tiempo, le fue difícil aceptar el concepto de la humanidad de Jesús coexistiendo con su deidad. De hecho, había una herejía que circulaba de una manera agresiva y sutil a la primera iglesia. Esa herejía era conocida como docetismo y ellos sostenían que Jesús era Dios y pero que no fue hombre, sino que parecía ser hombre. Eso era lo que circulaba en aquel tiempo. Y era tan seria esta negación de la verdad en cuanto a la humanidad de Cristo que Juan se vio en la necesidad de enseñar y escribir en la primera carta de Juan acerca de que esa era una doctrina del anticristo. Veamos lo que dice primera de Juan 4 del 1 al 3. Juan le dice: queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pongámoslos a pruebas para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios. Fíjense, si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir. Y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo. Realmente podemos ver que aceptar o pasar por alto esta falsa enseñanza era negar la verdad que estaba en la médula del cristianismo. Era necesario que Jesús fuera hombre. Y el Nuevo Testamento nos da varias razones por las que Jesús tuvo que nacer siendo un hombre. Y una de ellas está detallada en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, que quiero invitarte que vayamos a leer. Pero Jesús, cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Había un propósito. Solo un ser humano podía ser nacido bajo la ley. Sí, solo un ser humano podía redimir a otros seres humanos que estaban sometidos bajo esa misma ley, porque todas las personas somos culpables de transgredir la ley. Solo hubo uno perfecto, es decir, Jesús, que tuvo la capacidad de poderla guardar y poderla cumplir a cabalidad, o sea, perfectamente. Y por lo tanto, eso le dio la capacidad de poder comprar nuestra libertad, porque Él cumplió a cabalidad la ley. Otra escritura que nos refuerza esa verdad está en Romanos 8, versículos 1 al 3. Leamos. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo? Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró
el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Fíjate, Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros y lo entregó en sacrificio por tus pecados y por los míos, para declarar el fin del dominio que el pecado tiene sobre nosotros. Estas son escrituras que nos ayudan a comprender la humanidad de Jesús. También vemos otra razón ahí en Hebreos 4. Acompáñame ahí en los versículos 15 y 16. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Así que esa otra razón es que la humanidad sin pecado de Jesús le permite relacionarse con nosotros de la manera que lo hace. Le permite compadecerse de nosotros con respecto a las debilidades y a las tentaciones que nosotros nos vemos sometidos. Él es capaz de comprendernos y de ayudarnos porque Él enfrentó, dice, todo tipo de tentaciones, todo tipo de dificultades que nosotros hemos enfrentado. En su humanidad, Jesús fue sometido a toda clase de pruebas que nosotros tenemos. Fue despreciado, sufrió dolor físico y soportó los dolores de la muerte más cruel y más prolongada que nosotros tengamos conocimiento. Solo un ser humano podía experimentar estas cosas. Por eso era importante su humanidad. La humanidad y la deidad de Jesús son verdades bíblicas que no es posible negar, que no es posible negociar. Tenemos que entender esa verdad que ya hemos aprendido tanto en Primera de Juan 4, en Gálatas 4, en Romanos 8 y en Hebreos 4. Por lo tanto, es muy importante y es muy fundamental la verdad, la verdadera identidad de Jesús. Jesús tenía que ser Dios a fin de que pudiera pagar nuestra deuda. Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir por nosotros en la cruz del Calvario. Terminaré este estudio bíblico acerca de Jesús con una historia de redención que está enclavada allí en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Y como son 42 versículos, quiero ponerte en contexto porque no los leeremos todos, leeremos algunos versículos nada más. Esta historia se desarrolla cuando Jesús venía de camino de Jerusalén y se dirigía hacia Galilea. Él y sus discípulos venían cansados porque era un trayecto largo, eran 160 kilómetros y que les tomaba de 3 a 4 días recorrer. Entonces Jesús le pide a sus discípulos que ellos vayan por comida y Él se entra a esta región de Samaria. Es curioso que Él entre porque los judíos le sacaban la vuelta a entrar a Samaria. Porque entre samaritanos y judíos no se llevaban bien, tenían diferencias irreconciliables con respecto al lugar correcto de adoración, con respecto que los judíos pues decían que ellos eran unos mestizos, porque era la verdad, se habían mezclado judíos con extranjeros y como consecuencia pues habían ido
en pos de otros dioses y su religión era todo un sincretismo. Entonces, judíos y samaritanos se hacían las cruces, no se trataban entre ellos, estaban enfrentados desde hace mucho tiempo. Y es allí cuando esta mujer va caminando al pozo y se encuentra con Jesús. Pero según sus costumbres, ella debía de esperar que este hombre se retirara para que ella se aproximara al pozo y sacara el agua que necesitaba para llevar a su casa. Sin embargo, no sucedió de esa manera como era la costumbre. Jesús le sorprende, le saca plática y acto seguido se desarrolla esta charla entre dos desconocidos y Jesús se revela a ella como el regalo de Dios que le quiere dar de beber. Jesús conoce su situación y desea quitarle su sed, diciéndole que si tomaba de esa agua sería como un manantial dentro de ella. Este diálogo abre los ojos espirituales de esta mujer. Sus escamas son caídas de los ojos y ella puede tener un entendimiento espiritual y se sorprende cuando ella se da cuenta quién está frente a ella. Lo más interesante de esto es que aunque ella se da cuenta que es el Mesías que ella esperaba, Él no se acercó a ella para juzgarla o para señalarle. Él se acercó a ella como el Mesías que ella estaba esperando. Él se acercó con el propósito de perdonarle su pecado y darle vida eterna. Eso fue a grandes rasgos lo que sucedió en toda la historia. Pero déjame darle un sustento bíblico y leamos un par de versículos. Te invito a que leamos en el capítulo 4 los versículos 7 y 9 y te iré guiando acerca de los versículos que vamos a ir leyendo para que lo que te acabo de decir veamos que tiene sustento bíblico. El 7 dice: poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua de beber? Dice el versículo 9. Claramente vemos que es Jesús orquestando este encuentro. Es Jesús quien toma la iniciativa para que este encuentro se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito y el propósito era que esta mujer le conociera porque Él sabía que tenía una gran necesidad física, ¿sí? También, si seguimos leyendo allí en el versículo del 10 al 12, veremos, dice: Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Nos damos cuenta claramente que esta mujer se encontraba perdida en su religión, en lo que ella conocía, porque vemos claramente que ella recurre a lo que ella conocía. Seguramente ella conocía los 5 libros de Moisés, ella creía en Dios. Sin embargo, ella estaba confiando en las buenas obras. Por esa razón, ella pues accede a darle agua a un extraño. Sin embargo, Jesús, viendo su condición, se había acercado a ella para hablar de su pasado.
Sigamos leyendo en los versículos 13 al 16. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así que nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí para sacar agua. Yo creo que Jesús pues fue paciente, pero él tuvo que poner el dedo en la llaga. Y el versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Jesús había ido allí con un propósito claro, que era hablar del problema, era hablar de su presente, era hablar de llevarla al lugar donde ella seguramente se sentía incómoda y no deseaba llegar. Esa es la situación con cada uno de nosotros. Hay cosas que nos guardamos para nosotros mismos. Esta mujer era una mujer promiscua, era una mujer con una vida silenciosa y que vivía pues siendo la amante de un hombre que no era su esposo. Porque ella tenía una necesidad profunda y que buscaba satisfacerla en el lugar incorrecto. Pero ahora ella tenía frente a ella a quien podía perdonar su pecado. Pero ella no se había dado cuenta debido a la ceguera espiritual. ¿Y cómo sabemos esto? Por los versículos que vamos a ver más adelante. Mira, leamos el versículo 25 y 26 y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. Jesús, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. ¿Te das cuenta? Ella necesitaba conocer al verdadero Dios. Jesús la estaba confrontando con su presente porque quería llevarla donde ella podía confrontar su presente, donde ella podía confrontar y lidiar con su pecado. Solo de esa manera ella podía reconocer su condición y aceptar que era pecadora y aceptar que necesitaba el perdón de Dios, porque ella estaba en una relación incorrecta con Dios y por consecuencia en su vida normal, ella estaba haciendo cosas incorrectas como producto de su vacío y su necesidad espiritual. Ella estaba perdida en sus delitos y en sus pecados, como muchos de nosotros los hemos estado. Aunque creamos o creíamos que estábamos en una religión, ella estaba en una religión, ella conocía los libros de Moisés, sin embargo, seguía practicando el pecado. Pero Jesús la había llevado allí a ese punto a reconocer su pecado. Por eso le señaló que el hombre con quien vivía no era su esposo. Y es increíble lo que sucede más adelante en la vida de esta mujer. Creemos claramente que esta mujer fue transformada y que tuvo un arrepentimiento genuino por los versículos que vamos a leer más adelante. Mira, el versículo 39 al 42 dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos
que Él es realmente el Salvador del mundo. Por eso yo te mencioné que yo quería terminar con una historia de redención. Porque eso es lo importante de esta historia. Jesús llegó allí para mostrarse a esta mujer, para ser conocido por esta mujer, para perdonar sus pecados, y no tan solo los de ella, sino los de muchas personas que pudieron conocerlo como el Mesías. Y esto es lo interesante de esta historia, porque nos enseña que no importa de qué religión vengamos, cuál sea nuestra cultura, cuál sea nuestra nacionalidad o nuestra ocupación. Cristo es para todo aquel que acepta su condición de pecador y reconoce que necesita ser perdonado, que acepta hablar con Él para conocerle en ese sentido. No tan solo para tener una charla como la que esta mujer estaba teniendo en un inicio, una charla meramente superficial. Dios desea que todos vengamos al arrepentimiento. Él desea que le conozcamos. Y Él señala claramente cuál es el camino. Y el camino es Jesús. De hecho, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie irá al Padre si no es a través de mí. No hay recovecos, no hay muchos caminos que llevan a Dios. Hay uno solo y es Jesús. Para concluir, lo único que puedo decirte es que la salvación solamente está disponible a través de Jesús. Yo no sé dónde estás tú, no sé dónde estás buscando, pero el camino es Jesús y Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Él vino a este mundo a revelarse como Dios. Él vino a este mundo como ser humano, pero perfecto, para pagar por nuestros pecados, porque Él desea ser conocido por cada uno de nosotros. Y hoy que es diciembre, que el motivo es la Navidad, es el nacimiento de Jesús, quiero dejarte con esta reflexión, quiero dejarte pensando en ello. Y si tú no tienes una relación correcta con Dios, hemos sido claros y explícitos. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Él es la vida. Deseo que Dios te bendiga y que tengas una feliz Navidad.